Y si vas a construir un patrimonio, que entiendas que el patrimonio se empieza construyendo hoy y no se para de construir, el patrimonio no se vende. La volatilidad sube la incertidumbre, sube el miedo, las acciones caen, el mercado normalmente tiende a buscar refugio y por eso estamos viendo que los tipos de interés en Europa han vuelto a subir y las hipotecas posiblemente también. Luego obviamente hay que emitirlo y por eso los gobiernos emiten deuda para financiar este déficit que crean. Bueno, Televisión Española no es que sea de lo más fiable ni lo más objetivo que tenemos en este país y que te digan que están bajando los precios, pues tiene sus intereses, pero realmente no bajan, o sea, no suben tanto, ¿no? Pero ellos dicen, Eso no, es. bajan. Hay que tener activos, hay que comprar casas, porque eso es lo que realmente mantiene el valor y mantiene el patrimonio, mientras que lo demás es toda una farsa. Entonces, si tú no cambias los tramos y no los ajustas a la inflación, técnicamente estás subiendo los impuestos. Es que ni aun parando de consumir. Puedo parar de consumir, los precios han subido, no consumo. Vale, pero ¿y mi dinero? Invierto porque sé y entiendo las circunstancias que hay en el mundo, que el dinero no vale nada. La inflación acumulada desde 2020 ha sido un 20%. Y el problema de la renta variable es que como único activo es un activo que cuando hay pánico, todos los índices de renta variable global han llegado a caer un 50-60%. A nivel macro, ¿cómo afecta eso al tema inmobiliario? Que seguramente a mucha gente le interesa saber, oye, pues si esto va a seguir así, sigo invirtiendo aquí, o si esto sigue así, no invierto aquí. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Meet You. Hola, Jimar. Hola, Rubén. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, ¿y tú? Bueno, y tenemos un invitado de lujo que ahora vamos a presentar. Pero antes, bueno, Jimar quería decir unas cosas sobre nuestra comunidad que nos ha llamado mucho la atención y que queremos compartir con vosotros. Pues cuéntanos. Miren, este mes somos 17.000 personas. 19.000 personas, vuelven a ver nuestro contenido. Muchas gracias. Si eres de esas 19.000 personas que ven nuestro contenido y aún no te has suscrito, dale al botón de suscribir. Eso nos va a ayudar a crecer mucho más y a poner este contenido frente a los ojos de la gente que como tú lo necesita. Y tenemos 50.000 personas que nos ven por primera vez. Eso nos hace muy felices y espero que regresen una y otra vez a su casa. 50.000 usuarios únicos y bueno, con un podcast que solo tiene 5.000 y pico suscriptores, es bastante. Eso significa que lo que traemos os gusta y hoy traemos un invitado muy especial que tenemos aquí, que voy a presentar, que es Javier del Valle. Buenas. Muy buenas, Rubén. Buenas, Jimar, ¿qué tal? Bueno, Javier del Valle, para quien no le conozca, por si hay alguien todavía perdido que no le conoce, Javier del Valle es analista macroeconómico y asesor financiero, es fundador de JF Partners, que es una comunidad de inversión con más de 3.000 inversores particulares y además eres autor del libro El Camino del Inversor. Lo he dicho todo bien, ¿no? Sí, todo correcto. Ahí intentando hacer un par de cosas, pero en general dedicándome al sector financiero, al asesoramiento y un poco a cómo funciona todo este sistema. Bueno, hoy vamos a hablar con Javier sobre todo de temas más macro, pero luego bajaremos un poquito más a esto porque, bueno, aquí hablamos mucho de inversiones inmobiliarias, pero también queremos abrirnos un poco a otro tipo de inversiones y sobre todo cuando entramos en tema de bolsa, pues claro, la bolsa es algo muy grande, ¿no? Y podemos, a día de hoy, en el 2025, podemos invertir en cualquier país del mundo, en cualquier tipología, industria, no sé qué. Entonces, lo primero que queríamos hablar es lo que hablas tú siempre en tu canal. Bueno, ya luego diremos tus redes y demás, pero tu canal que aportas muchísimo valor y a mí me encanta. Tú hablas de regímenes económicos y no de ciclos económicos, ¿vale? Okay. Entonces, cuéntanos qué es esto un poco y sobre todo hablas de los 4 cuadrantes, ¿no? Del precio, el crecimiento, no sé qué. ¿Qué es esto? Explícalo un poco, aterrízanoslo para la gente mundana. Vale, lo intento explicar muy sencillo. A ver, el ciclo económico, para el que no lo haya estudiado, es algo que se estudia normalmente en económicas y básicamente lo vemos a diario, ¿no? Que es que las economías, pues hay momentos en los que crecen y hay momentos en los que desaceleran. Es así funciona, ¿no? Llega un momento en el que la inflación, como vimos por ejemplo en los últimos años, se dispara, los precios empiezan a incrementar a un ritmo muy rápido y entonces los bancos centrales intervienen, suben los tipos de interés para frenar esa inflación. También se desacelera un poco la economía porque está muy sobrecalentada y entonces tienes el proceso de desaceleración y luego pues puedes llegar a tener, como hemos tenido algunas veces, una recesión o una crisis financiera como ha ocurrido en 2008, en el año 2000 también. Y luego a partir de ahí pues puedes tener la fase de recuperación, ¿no? Entonces la economía se mueve por ciclos. Hay momentos en los que va bien, hay momentos en los que desacelera y va mal, ¿no? Cuando lo aplicamos a la inversión,
Obviamente el ciclo económico funciona, se puede medir con el PIB y se puede ver cómo crecen las economías y cómo desaceleran, pero cuando lo llevamos a la inversión, a lo mejor interesa más entender cómo se comportan los activos en base a las dos variables que más importan, que son, lo primero, el crecimiento, porque el crecimiento impacta a los beneficios de las empresas, y si tú estás invirtiendo en una empresa, pues joder, si yo soy accionista de la empresa de mis amigos y mis amigos ganan más y facturan más y queda más beneficio neto para la empresa, pues voy a ganar, como accionista voy a ganar más, ¿no? Entonces tú tienes que entender que cuando tú compras un negocio o inviertes en bolsa, estás siendo accionista de empresas que tienen negocio. Entonces, si la economía crece y los negocios crecen, los beneficios de estas empresas incrementan. Y si estos beneficios incrementan, al final se traslada, está muy ligado, la correlación más ligada que hay es beneficios corporativos de las empresas con crecimiento económico. Entonces, como hoy en día pues, la mayoría de empresas importantes, que son las que más impactan al mundo, están en bolsa, pues obviamente tú puedes medir un poco ese crecimiento porque publican estos datos, ¿no? Y luego la otra variable muy importante es la de los precios. ¿Por qué? Porque el incremento de precios puede alterar completamente tu resultado a la hora de invertir. Por ejemplo, imagínate que mañana te dicen, Rubén, te voy a dar una inversión del 3% asegurado, sin riesgo, a 3 años. Bueno, dices, puede estar bien, dependiendo, ¿no? Hay otras variables, pero si, por ejemplo, los precios están subiendo, el IPC o cualquier incremento de precios anual está subiendo al 5%, en términos reales, tú no estás ganando dinero. Es decir, tú estás ganando un 3 que se diría nominal, que es el total de la inversión, pero en términos reales lo que te queda a ti después del incremento de precios es un 2%. Es negativo, perdona, es menos 2%. Entonces, has perdido. Y eso es muy importante para el resto de inversiones porque hay momentos en los que, por ejemplo, la renta fija, que es invertir en deuda de gobiernos, que emiten los gobiernos y que tú compras la renta fija y a cambio te pagan un interés por comprar esa deuda, pues llega un punto en el que puede parecer atractivo la deuda. Dices, bueno, la deuda al 2% puede ser atractivo. Bueno, es a riesgo cero. Ya, pero ¿y si sube la inflación? Y si la inflación empieza a ser del 3, del 4, y si se espera que sea del 5, entonces ahí es cuando la gente vende ese tipo de activo porque no lo quieren, no quieren perder dinero en términos reales, ¿no? Entonces ya entendemos que, por simplificar y luego entramos más en detalle, existen dos variables que son la del crecimiento y la de precios. Y entonces esas dos variables, cómo interactúan, hacen que un activo lo haga bien o otro activo lo pueda llegar a hacer mal, ¿no? Entonces tenemos 4 regímenes posibles de los que se habla. Estaría un régimen en el que la economía crece y los precios están desacelerando o no están incrementando. Eso sería lo que se conoce como Goldilocks o crecimiento desinflacionario. Es el mejor escenario para invertir, es cuando todo va genial, la inflación no es un problema, está contenida, crecemos y todo expande, las empresas crean más dinero, etc. Luego el problema podría llegar a ser cuando, por ejemplo, en 2021 los precios empiezan a subir, la economía ha salido bien de la pandemia, ha recuperado, va bien, pero los precios empiezan a subir como efecto de lo que se hizo durante la pandemia, ¿no? Uh-huh. Empiezan a subir y te topas en un momento que es un crecimiento inflacionario. Y dices, bueno, aquí ya empieza a haber cosas que empiezan a hacerlo mal. ¿Por qué? Porque la gente lo ve venir y vende esos activos, vende esas inversiones, como por ejemplo la renta fija que hemos comentado, ¿no? Y algunos activos lo empiezan a hacer bien, como por ejemplo el oro, empieza a ser un buen protector de esa inflación futura. Además, la percepción, el problema de dejar que las expectativas de inflación futura se disparen es que si tú, como gestor de una empresa, empiezas a ver que, ostras, el mercado está poniendo precio a que la inflación, porque el mercado pone precio a la inflación del futuro, está poniendo precio de que la inflación va a subir. Eso puede generar inflación en el presente, porque ¿qué hacen los gestores de empresas? Protegerse. Uh-huh. Y para no perjudicar sus márgenes, lo que hacen es, jefe, tenemos que subir precios, porque ya va a subir los precios en el futuro y nos van a afectar a los márgenes. Porque al final la empresa tiene un beneficio, unos costes, y eso es lo que se queda. Uh-huh. Si los costes le suben porque los precios van a subir y no incrementa los ingresos por ventas, no sube los precios, lo que queda es menos beneficio para la empresa, ¿no? Entonces hunde los márgenes. Entonces ya empezamos a ver que el mercado se posiciona en ese entorno en empresas que tengan capacidad de fijación de precios. ¿Qué es esto que suena tan bonito? Es empresas que pueden subir los precios sin que los clientes se vayan. Por ejemplo, Netflix nos sube la cuota de 6 a 7 dólares. Bueno, pues sigues pagándola y tragas. Te la sube Google, te la sube Microsoft, como lo necesitas para tu negocio, tragas.
¿te sube en el súper una chocolatina más que la otra? Pues a lo mejor cambias de chocolatina, ¿no? Entonces, esa chocolatina no tiene poder de fijación de precios, pero marcas como pues Louis Vuitton, Netflix, Google, marcas que se usan a diario, sí que tienen ese poder de fijación de Apple, precios. por O ejemplo, Apple, por con ejemplo. iPhone, Te ¿no? sube el iPhone a $1.000 y la gente lo sigue pagando, porque es un iPhone. Entonces, esas son las empresas que empiezan a hacerlo bien. Luego te puedes topar en la estanflación, que es el peor régimen económico, lo vivimos en los 70 y desde entonces no se ha vuelto a vivir una estanflación. La estanflación es cuando ya la inflación es tan persistente que empieza a mermar el crecimiento. Es decir, empieza a afectar el crecimiento, las empresas empiezan a recortar, despiden gente y te topas en un entorno en el que tienes altos precios, es decir, vas al súper y todo cuesta el triple, el cuádruple, pero además no tienes trabajo. Ese es el peor escenario posible. Porque ahora hemos estado en un escenario en el que, bueno, el empleo se ha mantenido, la gente ha tenido que encontrar 2, 3 trabajos para poder sobrevivir, pero no se han quedado sin trabajo. En un entorno en el que se quedasen sin trabajo sería un entorno muy malo. Y luego entonces tienes la deflación, o recesión, o contracción, como se quiera llamar, que ahí es cuando realmente de tanta desaceleración económica, para tanto el consumo, para tanto la actividad económica, que se desinfla la economía. Y baja el crecimiento, bajan los precios, y ahí puedes tener deflación, que eso es una bajada de precios, donde ya empiezan a valer los precios menos de lo que valían hace un mes, hace un año, etc. Esos son los 4 regímenes económicos, y entenderlos te ayuda a tener una cartera posicionada para decir, bueno, qué lo va a hacer bien en cada uno de los regímenes, ¿no? ¿Y en qué régimen estamos ahora en el 2025? Pues ahora habíamos estado en un régimen, sí que es verdad que estuvimos en un régimen desinflacionario con crecimiento, porque veníamos de una inflación muy elevada desde 2022, estaba la inflación creciendo al ritmo del 10% anual y ahora está creciendo al ritmo del 2,5%, 3%. Entonces, ha habido ese proceso desinflacionario que, ojo, no hay que confundir desinflación con bajada de precios. Es decir, una cosa es la tasa de cambio y otra cosa son los precios. La gente, por ejemplo, el otro día en Televisión Española decían que los precios estaban bajando en marzo. Los precios no han bajado en marzo. Los precios lo que hacen es que crecen menos, pero sí, siguen creciendo. Lo que pasa es que a una tasa de crecimiento menor. Es como si hubiese desacelerado el crecimiento. Entonces, hemos estado en un proceso desinflacionario con crecimiento que se ha mantenido y ahora estamos en un entorno en el que, o bien por los aranceles que estamos viviendo y por toda la situación que hay del comercio mundial ahora mismo como locos, suben los precios y otra vez volvemos a tener un posible repunte inflacionario, o bien entramos en una potencial desaceleración económica. Es un poco lo que el mercado está barajando ahora mismo. Vale, ¿y cómo podemos reconocer las personas de a pie cuando estamos en uno, cuando estamos en otro? ¿Qué signos tenemos? Aparte de ver las noticias, que como tú dices, bueno, Televisión Española no es que sea de lo más fiable ni lo más objetivo que tenemos en este país, y que te digan que están bajando los precios, pues es porque, bueno, tienen sus intereses, pero realmente no bajan. O sea, no suben tanto, ¿no? Pero ellos dicen, Eso no, es. bajan. Eso es. ¿Cómo reconocemos nosotros en qué momento estamos? Y luego hablaremos de qué podemos hacer en cada uno de ellos. Bueno, es complicado. Si no estás en el mundillo y no estás mirando los datos o no analizas a nivel macroeconómico todas las variables, pues obviamente incluso la gente que se dedica a esto, que nos dedicamos a esto, es muy difícil saber cuál va a ser el escenario al que vamos o en el que estamos. Tú vas poniendo probabilidades, porque al final el futuro es totalmente incierto. Todo el mundo en 2022 decía que se venía una recesión y luego la recesión no duró. Entonces, si vas a predecir un poco cuál es el tienes que estar muy metido y tienes que poner probabilidades y saber jugarlas. ¿Qué tiene que hacer la gente un poco para entender cómo sobrevivir a estos 4 regímenes económicos? Pues más bien posicionar sus inversiones en las que se defiendan de los 4 regímenes económicos y tener un poco de sentido común. Es decir, si ahora la inflación está en el 12%, pues yo entiendo que ahora posiblemente vayamos hacia un proceso desinflacionario. ¿Qué activos lo hacen bien en un proceso desinflacionario? Ahí me voy a posicionar para los próximos años, ¿no? Si ahora hay riesgos de que la inflación repuntase, pues ¿qué activos me pueden proteger, ¿no? Si hay riesgos de que haya una recesión, ¿qué activos me pueden proteger? Yo creo que más bien la persona debería pensar eso y tener una cartera, lo hablábamos antes, ¿no? La gente tiende a estar solo en un activo financiero, pues porque invierte en ese y es el que conoce. Y es muy difícil ser experto en muchos activos. Pero una persona hoy en día, teniendo fondos, teniendo ETFs, teniendo índices, puede exponerse a distintos tipos de activos y estar protegido en todos los escenarios. De hecho, existen carteras. Hay carteras. Ray Dalio, que es un inversor famoso que fundó Bridgewater, creó una cartera para la All Weather, que es básicamente All Weather, hace referencia a todos los periodos estacionales de estos 4 que hemos hablado.
Luego también hay una cartera que inventó Harry Brown que se llama la cartera permanente, que básicamente se llama permanente porque permanece constantemente en 4 activos que te protegen de los 4 escenarios económicos, ¿no? Que son renta fija de largo plazo, acciones, oro y efectivo. O letras, que es efectivo de corto plazo, que te paga el interés que hay en el momento, ¿no? Entonces, más bien yo diría a las personas que una vez entienden y empiezan a construir patrimonio, generen su patrimonio, lo intenten diversificar de una manera que esté protegido en todos estos escenarios, ¿no? Y cuando hablas a nivel macro, tú haces referencia a lo que pasa en España, Europa, a lo que pasa en el mundo. ¿Cómo es este análisis? Bueno, al final lo que pasa normalmente las economías, sobre todo las economías desarrolladas, tienden a ir de la mano. Puedes tener algunas zonas donde está pasando una cosa distinta que otra, pero normalmente vemos que van todas un poco de la mano, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos ahora pues desinflando la inflación. También en Europa lo hemos visto, los bancos centrales bajando los tipos de interés. Es un poco el escenario que hemos visto en Estados Unidos, en Europa, en conjunto. Luego podrías tener a lo mejor China y Japón que van por otro lado. Japón, por ejemplo, está haciendo lo opuesto. Japón lo que tiene ahora es un problema de deuda tremendo, donde tiene un 200% de su deuda sobre PIB, porque lleva emitiendo deuda durante años, porque Japón tuvo una crisis tremenda y no se han recuperado, se están empezando a recuperar, pero claro, tiene un problema de deuda donde ahora el problema que tienen es con la potencial inflación. Y están subiendo en Japón tipos de interés cuando los tipos de interés han estado súper bajos durante muchos años. Entonces están pasando cosas también con su divisa. Está la gente en Japón muy cabreada, ¿no? Entonces... Yo leía que incluso estaban diciendo a la gente mayor que volviese a trabajar. Claro, tienen un problema... Lo primero, tienen un problema demográfico, porque la gente se hace muy mayor. Ahí por así decirlo, la cantidad de años que vives de media es elevada, es como en España. Entonces la población se está envejeciendo. Tenemos un problema en las pirámides poblacionales, no solo lo tienen muy, muy drástico en Corea del Sur, en Japón, pero en España tenemos un problema similar, y es que la población se envejece. Entonces, ¿qué pasa cuando la población se envejece? Pues que las personas mayores siguen consumiendo. Y hoy en día con el auge de la salud, con todo lo que está mejorando, la farmacéutica, los procesos de salud y demás, la gente vive más. Entonces, si tú vives más y consumes, pero no produces, ahí hay un punto en el que es un detrimento para la economía, sobre todo porque suben los precios, porque el consumo se mantiene, pero la producción baja. Es decir, hay gente persiguiendo el mismo número de productos y servicios, pero menos producción de estos. Entonces, como hay más persiguiendo esa cantidad de productos y servicios, pues los precios tienen que subir, ¿no? Y eso es un poco el problema a lo que nos enfrentamos para las próximas décadas, al problema al que se enfrenta también Japón, y todo esto lo están solucionando pues con deuda. Y luego está el problema de las pensiones, claro, porque estas personas han contribuido a las pensiones para que ahora tengan una pensión y puedan vivir, pero claro, van a vivir cada vez más, y esas pensiones hay que pagarlas, y son cada vez más personas. Entonces, todo eso genera un gasto que tienes que cubrir con deuda. Y es lo que nos está pasando también aquí en España. O sea que podemos decir que Japón es el futuro de España, ¿no? Estamos viendo lo que nos va a pasar si seguimos por este camino. Japón ha sido el experimento y ha pasado por ahí y estamos viendo ahora los efectos un poco de todo esto y de cómo el japonés está cabreado. En Japón han tenido muchos problemas, cambiaron ahora el primer ministro, tuvieron que intervenir varias veces el yen, que es la divisa que ellos usan ahí. ¿Por qué la gente está viajando tanto a Japón? Pues porque el yen ha caído muchísimo. Entonces, como su divisa ha caído tanto, tú te vas a Japón, te vas a un restaurante o lo que sea y te sale súper barato en comparación, porque tú cambias euros o dólares por yenes y el yen ha caído y se lleva desplomando durante varios años. Ahora es cuando el yen está volviendo a recuperar, porque ahora es cuando el Banco Central está teniendo que subir los tipos de interés porque hay una inflación del 4%. Es decir, ahora mismo la inflación en Japón, que venía de una deflación, de caídas de precios, ahora mismo en Japón la inflación es del 4% anual. Es superior a la de Estados Unidos en estos momentos. Entonces, sí, pues está habiendo cambios y obviamente el japonés no está contento. Mira, Javier, y nosotros estamos aquí en España. ¿Por qué nos importa lo que haga Trump? ¿Por qué nos importa lo que diga C. Powell en Estados Unidos? Cuéntanos un poco. Bueno, pues porque al final, como te he dicho, hoy los mercados son globales y los flujos son más internacionales que nunca, ¿no? O sea, el dinero se mueve más que nunca, no son economías cerradas. Los mercados están abiertos, inversores, por ejemplo, muchos europeos invierten mucho en bolsa estadounidense, entonces genera un efecto riqueza sobre su dinero, sobre su patrimonio. Si yo, por ejemplo, tengo todos mis ahorros en Estados Unidos,
lo que haga la bolsa estadounidense me importa, porque si la bolsa estadounidense cae un 50%, yo soy un 50% menos rico o más pobre, y entonces consumo menos. Y puede afectar al consumo español, porque me siento más pobre, ¿no? Pues hoy en día la bolsa, de hecho, la gente tiene tantos ahorros en la bolsa, las familias, no tanto como hace años, pero hoy en día las familias, por ejemplo, estadounidenses, casi la mayoría tienen sus planes de pensiones, los 401k que se conocen y demás, en indexados o en bolsa, en índices. Y claro, hay que tener en cuenta que cada vez que la bolsa pueda caer un 20, un 30, eso, la gente cree que la bolsa se adelanta a la economía, porque se dice que es un indicador adelantado. Pero no, la bolsa es en sí mismo un indicador económico más importante que nunca, porque si la bolsa cae, la gente se siente menos rica, sale menos a consumir. Estados Unidos, el PIB es un 70% del consumo, entonces si la gente no consume, la economía se viene abajo, ¿no? Entonces, ese efecto de riqueza negativo, lo primero, puede afectar. Y luego lo segundo, pues porque todo lo que están haciendo ahora mismo, si solo fuese... Si todo impacta, ¿no? O sea, si la Fed toma una decisión, por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos, esa decisión afecta a los tipos de interés en Estados Unidos y afectan, por ende, al dólar. Al afectar a los intereses del dólar, lo que hace es que afecta también a cómo se reacciona el euro y afecta a cómo reaccionan otras divisas. Entonces, todo está ligado. No es solo miro Estados Unidos y lo que pasa en Estados Unidos manda. No, es qué está pasando con, por ejemplo, los últimos desarrollos. Pues Estados Unidos no está bajando tipos. Ahora anuncia aranceles. Y en Europa tenemos, por otro lado, que hemos bajado los tipos de interés, pero ahora hemos anunciado un paquete de endeudamiento enorme para defensa, para el tema de la guerra. Entonces, pues todo eso tiene impactos, ¿no? En las divisas, en cómo se mueve. El euro se ha disparado contra el dólar otra vez. Todo eso está todo relacionado, y entenderlo te ayuda a entender cómo funciona todo eso. Claro, entiendo que muchas personas no se quieren meter en el tema de analizarlo, porque no es ni su trabajo ni su día a día, ¿no? Por eso sois vosotros, los por expertos. Claro, no, por eso la gente pues puede contratar un asesor, puede tener a gente al lado que sepa y que esté todo el día mirando los mercados, pero cada día pasa algo nuevo y obviamente afecta. Y ahora lo de los aranceles es bastante problemático porque es una guerra comercial a nivel global, y el arancel al final no deja de ser un impuesto. Entonces, claro, la gente tiene hay muchos debates sobre cómo impacta un arancel, ¿no? Pero al final la mayoría de empresas lo primero que intentan, si a ti te ponen un arancel del 10% sobre tus productos que llegan a Estados Unidos, tú lo que vas a hacer es subir el precio un 10% a los consumidores estadounidenses para que no te afecte a ti a los márgenes empresariales, que era lo que decíamos antes. Entonces, los aranceles son un poco un impuesto hacia el consumidor final. Lo que pasa que, claro, ahora hay muchas dudas porque dices, claro, el consumidor ya se ha comido 2 años de inflación elevada. Aquí en España, por ejemplo, también nos hemos comido 2 años de incremento de precios. ¿La gente está dispuesta a seguir pagando precios cada vez más altos? Puede llegar a un punto que no. Puede haber un punto que las familias digan, hasta aquí, dejo de consumir y ya no compro eso. ¿Qué consecuencia tiene para nosotros, hablando de los aranceles, estos aranceles específicamente que anunciaron hoy? Ayer mismo. El 2, ¿no? Ayer mismo. Bueno, por ahora es muy nuevo todo, ¿no? Además, el cálculo que han hecho de los aranceles es tremendo, porque no es... a mí me ha sorprendido mucho, y de hecho he hecho un vídeo esta mañana corriendo hablando del tema, porque no ha sido que hayan puesto un arancel... Trump lo ha llamado aranceles recíprocos. Es decir, tú me tienes puesto un arancel del 10, te lo igualo, y si lo quitas, te lo quito, ¿no? A mí me parece es una cosa brillante, porque al final incentivas que la gente quite los aranceles. Puedes tener menos aranceles a nivel global, más libre comercio. Perfecto, pero no lo han hecho de esa forma. Lo han hecho de la forma en la que han calculado el déficit comercial que tienen con respecto a otra economía en términos relativos. Es decir, Canadá exporta más a Estados Unidos, es decir, vende más productos suyos a Estados Unidos de los que Estados Unidos vende a los canadienses. Quiero que eso se acabe. Y han calculado el porcentaje de arancel en base a la cantidad de diferencia en el comercio, en el déficit comercial. Entonces es una barbaridad, porque estás diciendo que entonces lo que quieres es que los países igualen la cantidad que te exportan e importan. Es como si en todos los entes económicos aquí presentes nos tuviésemos que igualar lo que consumimos y lo que pagamos. Es decir, yo contigo, Rubén, tuviese que igualar lo que tú me pagas a mí y lo que yo te pago a ti. No tiene ningún sentido. En una economía no funciona así. Tú tendrás a lo mejor un déficit conmigo porque tú me has vendido algo que yo te he pagado, yo te he pagado algo que tú me has vendido, y yo lo tendré con otra persona. Y esa persona con otra persona, etc. Pues no, pues esto ha sido un arancel en el que han cogido todo el déficit comercial que hay con ese país, han puesto el porcentaje y lo han dividido por 2 como... para ser majos. Equitativos. Sí, para ser majos como primera apuesta. Y ahora va a ser todo negociaciones. Europa ahora, ¿qué pasa? Pues que quiere responder yendo hacia las grandes tecnológicas estadounidenses.
metiéndoles unos impuestos, lo que sea, en Europa, y claro, pues al final es una guerra que no beneficia a nadie, porque lo que consigues es que se desincentive el consumo, que el consumidor al final acabe pagando el precio y que encima pueda haber una desaceleración porque las empresas al final pues colapsan los márgenes. Y sobre todo que los países no tienen el mismo sistema productivo, o sea, por algún motivo hay países que, no sé, exportan lo que sea. Claro. Y otros exportan otra cosa totalmente diferente. O sea, ahí no hay equidad. Ahí no va a haber equidad entre los países. Totalmente. O sea que nos planteamos un escenario difícil para los próximos años. Va a ser difícil a nivel... A ver, las economías de servicios... Tenemos suerte España, de que España es más bien una economía de servicios, no tanto manufacturera. Bueno, suerte. Suerte en el sentido en el momento en el que nos ha tocado, ¿no? Si hubiese sido un país más manufacturero, pues igual nos hubiese dado más de lleno. En el sentido de que somos más una economía de servicios, quizás a nosotros no nos impacta tanto, pero a la Unión Europea le puede impactar. Va a impactar incluso al propio estadounidense. Es decir, Estados Unidos también se lleva parte de la patata. No es que esto sea... Trump lo hace con el objetivo de recaudar. O sea, el objetivo de Trump es muy sencillo, es decir... Yo pongo aranceles al resto del mundo, el resto del mundo paga, y con ese dinero que tenemos puedo bajar impuestos a los estadounidenses. Es decir, los ingresos del gobierno estadounidense, en vez de provenir por los impuestos de la gente, que provengan por los aranceles de fuera. Que pague la fiesta otro, ¿no? Eso es, que pague la fiesta los otros países que exportan a Estados Unidos. Y entonces... Esto te puede salir bien, pero te puede salir también muy mal, en el sentido de que no te llegue... Trump también ha prometido muchos recortes de impuestos y muchas cosas que quiere hacer. Eso supone un gasto del gobierno muy elevado. Si no te da para cubrir con esos aranceles, al final tienes que seguir tirando de deuda, e incluso si desaceleras la economía y tuvieses que intervenir, puede que incluso te salga peor la jugada, ¿no? Así que, bueno, todavía es muy pronto... Y todo esto obviamente va a ir cambiando de un día para otro. Yo creo que ha sido un golpe sobre la mesa para ir negociando con países. Sí, es muchos como... países van a negociar. Vietnam ya ha quitado los aranceles, Israel lo ha hecho también. Muchos países van en poco tiempo a negociar. Lo que pasa es que con la eurozona, China y Japón va a ser negociaciones mucho más importantes. Sí, porque tiene más poder al final. Sí, y afectan a industrias. Por ejemplo, el 25% de arancel a automóviles pues ya ha afectado duramente a Japón o a Corea del Sur, que son grandes exportadores de automóviles a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la gente ya está corriendo a comprar coches de segunda mano que están subiendo más de precio que los de primera mano para no sufrir el impacto de aranceles. Bueno, todo eso pues está haciendo que haya mucho movimiento y mucha incertidumbre, sobre todo. Pero yo lo que he visto, porque, bueno, a mí Trump me gusta como empresario, porque nadie puede negar que Trump es un empresario de éxito. Luego, como lo haga como presidente, solo el tiempo lo dirá. Pero yo lo que he visto es que es su forma de negociar. O sea, él dice, estos son mis condiciones y punto, como le hizo a Zelensky, ¿no? Le dijo, no, esto es lo que hay y ya está. Pero luego yo creo que es la forma en la que él negocia, que es un órdago, y luego ya cuando el otro dice, oye, te está pasando, venga, vamos a llegar a un acuerdo, como que echa para atrás, pero que no es un loco. O sea, esto no lo hace con una mirar de decir... voy a reventar todo, no, sino es que es su forma de negociar. Lo tiene medido, pero el único problema es que cuando si negocias algo unilateral, sí que puede tener sentido, o algo que no afecta a la economía global, sí que puede tener sentido ser más agresivo o tirarte un farol o lo que sea. El problema que le ocurre a las empresas es que si tú cada día vas anunciando aranceles, ahora los quito, ahora los pongo... Claro. Porque encima Estados Unidos, Trump lo que quiere es que las empresas produzcan en Estados Unidos, claro, para generar trabajo de manufactura. Entonces dice, calcula tu coste de arancel y a lo mejor te sale más barato venir a fabricar a Estados Unidos y montar una fábrica aquí y contratar gente aquí. El problema es que Estados Unidos tiene una tasa de desempleo ahora mismo del 4% aproximadamente. Eso significa que no hay mano de obra. Y la mano de obra que había, que es mucha inmigración, la están cortando ya. Han reducido muchísimo la inmigración, la gente entrante, e incluso algunos los están sacando. Entonces, es muy difícil encontrar en Estados Unidos mano de obra cualificada para montar una fábrica y que no sea un coste súper disparado, que es lo que están diciendo muchas empresas, ¿no? Y luego, por otro lado, si tú eres una empresa y quieres calcular, claro, no te deja margen de maniobra el que cada día haya un nuevo anuncio de aranceles. Hoy va a ser un 20 a nivel global. Hoy a Europa te pongo un 20, pero mañana puede ser un 10 o puede ser un 15. Tú no puedes calcular proyecciones en base a eso. Y entonces las empresas van como locas
ahora mismo subiendo precios, bajando precios, viendo cómo ajustar lo primero los precios y lo segundo viendo cómo ajustar su inversión y todo. Entonces te cargas ahí un poco lo que es la cadena de suministro, en el sentido de que nadie puede prever bien o calcular bien cuál va a ser el impacto, porque es todo tan... Hoy te pongo esto, mañana... Es tan rocambolesco que no sabes, no es que esté definido, no es que hayan dicho va a ser así y punto, que incluso hubiese sido mejor, ¿no? Empezar con un 10% base, que es lo que aplica a todos los países, y luego ya hay los que por países los que le aplican se lo pone recíproco, pero si hubiese puesto un 10 a todos, pues ahí sí que puedes hacer cálculos. Puedes decir, vale, me merece la pena tal, y las empresas habría un único ajuste, ya sea bien de precio en las cotizaciones, por los beneficios, o incluso en el precio en la inflación, habría un único ajuste durante unos meses y ya está. Y ya todo se resolvería. Pero cuando vas cambiando, pues es un Yo creo que era la profesión de riesgo en Estados Unidos hoy en día ser director financiero en una empresa, porque estás cada día cambiando cosas y en no un sabes ni lo que entorno hacer. así es muy complicado, y de hecho hay índices que miden se dice las bolsas están en pánico, no sé qué, hay mucho miedo. Realmente la bolsa no está en pánico, lo que está en pánico son índices a lo mejor que miden de incertidumbre política, etc. Esos están por encima de máximos históricos y de hecho, bueno, pues... Y ante la incertidumbre o ante una incertidumbre de este tipo, ¿cómo reaccionan los mercados? Mal. A los mercados no les gusta la incertidumbre. Entonces se mueve mucho. La volatilidad sube. La volatilidad es el movimiento, cuánto se mueve un activo, ¿no? Con respecto a su media. Entonces cuando hablamos de alta volatilidad es que se va a mover mucho más. Cuando hablamos de baja volatilidad es que se mueve mucho menos con respecto a la media que tiene, ¿no? Entonces la volatilidad sube, sube la incertidumbre, sube el miedo, las acciones caen. El mercado normalmente tiende a buscar refugio. Cuando se dice que el mercado busca refugio, pues se mueve hacia más renta fija, oro, quizás, se mueve a otras divisas. Entonces estamos viendo un poco ese movimiento, de hecho, estos días. Estamos viendo cómo se mueven hacia esos activos más defensivos y, sobre todo, empresas que no estén tan expuestas. Entonces ya cada caso es óptimo, es único, ¿no? Entonces si resulta que ahora las tecnológicas se podrían ver expuestas por Europa por represalias, pues a lo mejor venden las tecnológicas. Si ahora las empresas que por ejemplo importen más, pues todas ellas les están cayendo duramente en bolsa porque están reflejando ese impacto en sus beneficios. Uh-huh. Vale. Yo soy inversor, ¿no? Vale. Aquí, bueno, tenemos muchos inversores inmobiliarios, pero, pues, hombre, ya después de 4 años, 4 años y pico que llevo invirtiendo en inmobiliario, llega un momento en el que digo, oye, voy a diversificar un poco más por no tenerlo todo en inmobiliario. ¿Cómo me protejo yo de esto a nivel...? Porque una de las cosas buenas que tiene inmobiliario es, puedes vivir de rentas porque te entran rentas todos los meses, Okay. pero también por otra parte tienes que ver en el largo plazo de me tengo que proteger porque si mañana aquí, yo qué sé, empiezan a bajar los precios de mis pisos, pues a lo mejor no los alquilo o lo que sea. ¿Cómo me protejo eso? ¿Qué debería estar ahora mirando para protegerme? O sea, ¿qué industria o qué sector o qué, ya hemos dicho un poco, ¿no? Lo que le afecte menos los aranceles para no tener más empresas de servicios, entiendo, algo así, pero claro, las tecnológicas ahora ya veremos, ¿no? Porque lo mismo le ponen aquí a Meta y Apple. Las tecnológicas también por lo internacionales que son, ¿no? Entonces los flujos que tienen de ventas son internacionales, entonces les afecta mucho la exposición que tienen en esos países. Pero sí, bueno, uno si se quiere defender, al final también es como quieras componer tu cartera. Es decir, si solo estás en inmobiliario, bueno, tienes que saber que a lo mejor pues va a llegar un momento en el que los alquileres tendrás que ajustarlos a mercado y bajar, porque los precios bajan, el activo a lo mejor vale menos, el tipo de interés de la hipoteca te puede subir, el tipo variable, entonces tienes que estar cubierto un poco a estos escenarios, ¿no? Por ejemplo, si los intereses subiesen, pues ¿qué podría subir también? Pues podría subir... Si los intereses subiesen realmente es porque la economía está aguantando fuertemente, es decir, yo creo que los intereses están correlacionados con la actividad económica que se prevé. Entonces, ya con eso nos podemos hacer un baremo, es muy simplificado, pero con eso nos podemos hacer un baremo, ¿no? Si los intereses bajan, significa posiblemente que la economía se vaya a desacelerar, sobre todo si los intereses a futuro bajan, ¿no? El interés europeo a 10 años, el estadounidense a 10 años, a 20 años. Ayer, perdona que te corte, ayer justo leí que los bancos iban a empezar a subir intereses de hipotecarios. Claro, en Europa, ¿no? Sí. En Europa, ¿qué es lo que ha pasado? En España, en este caso, lo leí.
En Europa, ¿qué es lo que ha pasado estos últimos meses? Ha habido el anuncio este que os comentaba del gasto fiscal. Se ha aprobado el mayor paquete de deuda y de gasto fiscal europeo que ha habido, no solo alemán, sino también europeo. ¿Para qué? Para hacer mucha industria y sobre todo armamento para la guerra. Ahora que sobre todo Trump ha pedido que para que se mantenga Estados Unidos en la OTAN, dice que el resto de países tienen que aportar en la OTAN el 5% del gasto de su PIB en defensa. Entonces estamos todos muy por debajo, al 2, al 1, entonces tienes que incrementar el gasto en defensa. ¿Qué ocurre con esto? Cuando tú vas a emitir tanta deuda, lo primero puede pasar lo primero es una especie de shock fiscal en el que puede haber una especie de doping en la economía, ¿no? El gobierno está imprimiendo dinero, está creando dinero para meterlo otra vez en la economía y financiando pues proyectos de armamento, estas empresas suben, todo tal. Bueno, resumido así simplemente, ¿no? ¿Cuál es el potencial riesgo de esto? Tipos de interés más altos y el potencial riesgo también es precios subiendo otra vez. Si resulta que haces un paquete de estímulo fiscal, imprimes tanto dinero, pues igual los precios vuelven a subir en el futuro en Europa, ¿no? Entonces el BCE, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que ya venía bajando los tipos de interés, pero el Banco Central Europeo no controla todos los tipos de interés, controla los de corto plazo, los interbancarios, los dinero al que se prestan los bancos entre ellos, o al que te paga el depósito del banco. Por ejemplo, ahora se está pagando un 2,5 el depósito bancario, ¿no? Pero no controlan los intereses del mercado de deuda, es decir, ni el Euribor, ni los intereses a largo plazo, ni nada. Entonces, si el mercado prevé más inflación, más crecimiento derivado de esto también, de este shock fiscal, pues prevén también tipos de interés más altos, ¿vale? Y por eso estamos viendo que los tipos de interés en Europa han vuelto a subir y las hipotecas posiblemente también. Por simplificar lo que acabas de decir, si te entendí, si se imprime más dinero, también aumenta la inflación. Técnicamente sí. Técnicamente, muy simplificado, sí, sin tener en cuenta otras variables. Si los gobiernos suben, el gobierno tiene, por así decirlo, la medida más básica que podríamos mirar es el déficit. El déficit es básicamente, para quien nos esté escuchando y no sepa lo que es la diferencia, es decir, cuando tú gastas más de lo que ingresas, tienes un déficit. Es decir, como si mi nómina fuese 1.000 euros y gastase al mes 2.000. Uh-huh. Vale, pues tengo un déficit de 1.000, que me estoy gastando mal, ¿no? Claro, diréis, ¿cómo gastas esos 1.000? Porque si no los tienes, ¿cómo los gastas? Pidiendo. Bueno, podría yo pedir crédito y demás, y puede que no me lo diesen, ¿no? Pero el gobierno no es... Imprimiendo. No es una persona física. Es decir, el gobierno no tiene las mismas reglas que unas familias. El gobierno puede crear el dinero que quiera. Entonces el gobierno puede directamente decir, yo a ti te pago y te pago con dinero que he creado, ¿no? Luego, obviamente, hay que emitirlo y por eso los gobiernos emiten deuda, ¿no? Para financiar este déficit que crean. Entonces el proceso es ese. El gobierno gasta más de lo que ingresa porque necesita gastar en sus proveedores, carreteras, lo que sea. Al gastar más de lo que ingresa genera un déficit. Ese déficit lo financia emitiendo deuda, ¿vale? Por eso vemos a veces, deuda estadounidense sale a tal, la deuda se ha disparado a no sé cuántos, 35 billones son en Estados Unidos, trillones estadounidenses, la deuda que hay ahora mismo. Entonces, cuando los gobiernos hacen eso, normalmente es más dinero, volvemos un poco a la frase para resumirlo muy sencillo, más dinero persiguiendo, si no incrementa la productividad, si hay más dinero persiguiendo el mismo número de bienes y servicios, pues los precios van a subir. Entonces, muy simplificado y dicho así, sí, en principio cuando el gobierno lleva, y por eso en Estados Unidos hemos visto que la inflación se ha mantenido elevada, porque el gobierno lleva manteniendo un déficit desde el año... Bueno, desde los años 2000 Estados Unidos está en déficit, pero sobre todo en la pandemia y antes de la pandemia, ya con el primer gobierno de Trump en 2016, el déficit se empieza a disparar. Entonces, y ya con la pandemia el déficit se dispara. Durante la pandemia el gobierno estadounidense, que os acordaréis, dio cheques directamente a las familias. Entonces mandó cheques a las familias a su cuenta bancaria, los estímulos, cheques de estímulo, para ayudarles. Claro, eso fue lo que generó la inflación que vimos en 2022. Eso, el mejor reel que he visto yo para entender la inflación, no sé, había uno que lo explicaba, decía, si tú tienes 100 cocos y hay $100, ¿cuánto cuesta cada coco? Pues costará $1. No hay más, ¿no? Vale. Pero si hay los mismos 100 cocos y ahora hay $200 en circulación, ¿cuánto puede costar esos cocos? 2. Y lo decía así y decía yo, joder, pues es muy simple, ¿no?
Claro. Pero así te hace ver de, claro, cuanto más dinero hay en circulación, más puedes pagar por lo mismo porque puedes alocar, ¿no? Puedes poner ese dinero a eso. Es súper sencillo, pero es una forma muy fácil de ver esto. Y cuando la gente dice, a mí me hace mucha gracia cuando ves programas de estos en los que, bueno, los tertulianos no tienen un nivel económico y dicen, no, pues si no hay dinero, pues que metan más dinero, que impriman más dinero. Y yo decía, no, es que realmente eso es lo que ha causado todos los problemas que hemos tenido, ¿no? Meter más dinero a la economía lo que genera es que los precios suban. Y si no suben los salarios acorde a los precios, te van a ahogar a ti, que al final eres tú el que... Al gobierno le da igual que una inflación del 5 o del 10, pero a ti como consumidor eso es lo que te ahoga. Y el gran problema yo creo que es que la producción no puede aumentar con el nivel de rapidez que se necesita para estar equiparada con... Totalmente. De hecho, hay muchos estudios, ¿no? De que se quiere llegar a la renta universal, de que la gente, las familias tuviesen una renta directamente simplemente por ser ciudadanos de tal país, cobrar X al mes para poder pagarte tus cosas que necesitas básicas, ¿no? Lo que pasa que todo eso podría ser muy inflacionario y al final el resultado podría ser incluso peor si no tienes un incremento de productividad súper drástico. Ahora que se está intentando hacer en ciertos países que tienen, comentábamos antes un poco el problema, todos estos problemas están todos muy ligados. Es decir, si lo pensáis, la falta de incremento de productividad también se debe a la falta de crecimiento demográfico. Entonces, si no tenemos talento joven y no tenemos gente que tenga hijos, es muy difícil que la productividad incremente en el futuro. Entonces, ¿qué están haciendo muchos países? Recurrir a la inmigración. Tienen que suplir esa falta de nacimientos con gente de fuera. Y luego es lo que estamos viendo en Europa en los últimos años. Entonces, todo esto pues al final genera los grandes problemas de siempre, que es que vamos hacia una economía en la que los gobiernos van a gastar más porque tienen que tirar cada vez más de deuda, sobre todo países que están tan expuestos a tener los compromisos con los ciudadanos como las pensiones. Y todo eso va a generar un entorno de mayor deuda, posiblemente mayor inflación. Y a esto se le suma un entorno, veníamos desde 2000 y algo con un proceso de globalización. Hemos estudiado todos en la universidad la globalización, cómo funciona el comercio, y para nosotros era algo normal, es decir, las fábricas se deslocalizan. Bueno, pues eso está cambiando. Ahora estamos yendo más hacia una economía de bloques, donde hay tensiones a nivel global y donde posiblemente sea más proteccionismo. Entonces los países van a producir más en su mismo país, va a haber muchísimos más aranceles y eso va a frenar mucho la globalización tal y como la conocemos y puede desencadenar en más inflación también. Entonces, que todos los caminos llevan un poco a ese entorno y por ello estamos viendo que cada vez pues, nos damos cuenta que el papelito que nos dicen que es dinero no es dinero realmente. Hay que tener activos, hay que comprar casas, hay que comprar distintas cosas porque eso es lo que realmente mantiene el valor y mantiene el patrimonio, mientras que lo demás es toda una farsa. Y justo yo estaba pensando, o sea, tengo una idea, ¿no? Y tú me corriges si no es así. Yo creo que los inversores invertimos más para protegernos de la inflación que para ganar dinero. O sea, el fin último debería ser protegerte de la inflación. Porque eso es una constante, o sea, infinita. La inflación. Totalmente. Hay gente que dice que la inflación es un impuesto oculto. Esto lo decía Friedman, porque decía, claro, piénsalo de esta forma. Por ejemplo, en España la Comunidad de Madrid creo que sí lo hizo, pero en España no se ha deflactado el IRPF. ¿Qué quiere decir esto para quien no sepa lo que es deflactar el IRPF? Bueno, pues básicamente el IRPF va por tramos, ¿no? Si ganas más de tanto, te cobro un 20%. Si ganas por encima de tanto, te cobro un 30%. Si ganas por encima de tanto. Vale. Si tú cada vez ganas más porque los sueldos incrementan, no al ritmo de los precios, ojo, los sueldos incrementan más lento, pero incrementan, los precios incrementan también, las cosas cada vez valen más, para ti los 20.000 euros de hace 10 años no son los 20.000 euros de ahora. Sin embargo, el tramo de IRPF sigue siendo, a partir de 20.000 euros, 19 o lo que sea, me lo estoy inventando. Entonces, si tú no cambias los tramos y no los ajustas a la inflación, técnicamente estás subiendo los impuestos. También. Doble subida, no solo la de la inflación, sino la de también los tramos de impuestos. Porque las familias, claro, ganan más, pero ganan más no porque puedan comprar más cosas. Pueden comprar lo mismo, pero pagan más impuestos. Porque el tramo en términos nominales es mayor. De hecho, este año ha salido el reporte hace poquito, hace un par de días, ayer o antes de ayer, de cuánto había ingresado el gobierno en impuestos y este año ha subido un 10% comparado con el año anterior.
Claro. 10% más de recaudación de impuestos Sí, sí. en IVA, sociedades, Solo IRPF. por la inflación ya recaudas más. Todos los impuestos que van progresivos por tramos, a medida que la inflación siga subiendo, su beneficio recauda más. Están literalmente cobrando más impuestos. Aunque nos digan que no los han subido. Los están subiendo. Porque no deflactan el PIB, el IRPF, que habría que deflactarlo. Igual que el impuesto de patrimonio, todos los impuestos que van por tramos. Habría que deflactarlos. Y luego la gente tiende a decir, la inflación es un impuesto oculto. Bueno, estoy más o menos de acuerdo. Efectivamente hemos visto que puede ser... es el impuesto oculto del endeudamiento de los gobiernos, ¿no? Nos endeudamos, parece que no pasa nada, lo que decías de la gente en la tele. Sí. Dicen todos, no, emitimos deuda y aquí no pasa nada, se soluciona con deuda. Bueno, se soluciona con que nuestros hijos o nuestras siguientes generaciones van a pagar eso con mayores precios y no poder ni siquiera ir al supermercado a comprarse 4 cosas. Entonces, o no pagar un alquiler, por ejemplo, que es lo que está pasando ahora en Madrid. Pero es todavía peor, porque yo creo que ni siquiera es solo un impuesto oculto. Es una confiscación, porque fijaros, un impuesto oculto... Hay una cosa que se llama la curva de Laffer, que explica muy bien en economía que tú no puedes subir los impuestos porque sí e incrementar la recaudación. No siempre funciona. Puede llegar un punto en el que, imagínate, un gobierno quiere incrementar muchísimo la recaudación. Bueno, subo los impuestos al 40, 60, 70%. ¿Voy a recaudar más? No siempre. La curva de Laffer llega a un punto en el que cae. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que las empresas dicen, ¿para qué voy a producir? No voy a ganar dinero, porque ¿para qué? Voy a pagar 80% de impuestos. Para eso mejor gano menos y no pago. Entonces, hay momentos en los que incrementar los impuestos no incrementa la recaudación. Sin embargo, la inflación está siempre ahí. Es decir, tú no puedes renunciar a ella. Yo al impuesto puedo medianamente renunciar. Impuesto al IVA, por ejemplo. Sube el IVA del 21 al 30. Bueno, en los coches. Puedo decidir no comprar un coche. O sube el impuesto de sociedades del 21 al 30. Bueno, puedo decidir ganar menos para no pagar tantos impuestos. Porque va por la cantidad que he generado neta. Pero la inflación no puedo renunciar a ella. Es que ni aun parando de consumir. Puedo parar de consumir. Los precios han subido, no consumo. Vale, pero ¿y mi dinero? Mi dinero está perdiendo valor adquisitivo. Es decir, yo puedo tener 1 millón en el banco. Los precios suben, no consumo. ¿Para qué no me afecta la inflación? No, te está afectando ese millón. Cada año que pasa es un 2% menos. La inflación acumulada desde 2020 ha sido un 20%. Uf. Estamos muy cerca de 2020. Si piensas la pandemia, cierras los ojos y parece que fue ayer. Pues desde entonces se ha perdido un 20% de riqueza. Claro. Si no lo has rentabilizado al 20%, has perdido. Y sin embargo, yo el otro día estaba mirando, yo justo empecé a invertir en inmobiliario después del verano de la pandemia, en el 2020. Mis 2 primeros pisos los compré en diciembre del 2020. Los 2 pisos esos que compré el otro día, bueno, Idealista te da, tú metes ahí tus propiedades y todos los meses te manda cuánto valen tus propiedades, ¿no? Yo en esos 2 pisos que tenía ahí, bueno, 3, porque compré luego otro en mayo, en esos 3 pisos casi han duplicado el valor en 5 años. Bueno, en 4 años. Claro, ahí te proteges de la inflación porque no ha subido un 20, ¿no? Es que estamos hablando de un 100% casi de valor. Eso es. Claro, pero si tu dinero está en el banco, que eso es lo que mucha gente dice, no, yo guardo el dinero y lo ahorro. Pero es que si lo ahorras, lo estás perdiendo. O sea, en 4 años habrías perdido un 20%. Correcto. Pero en 20 años has perdido un 70% a lo mejor. Es que no vale nada. Cuando decía mi padre, ¿no? Se compraba en la casa 2 millones. 2 millones son 12.000 euros. 12.000 euros compara hace... Ahora. En el 81, ¿no? O sea, hace 40 y pico años. Ahora mismo dices, 12.000 euros no es nada. O sea, 12.000 euros es que prácticamente es nada. Entonces... Pero es que es muchísimo peor, Rubén, porque el problema de la gente, yo te he dicho, la inflación acumulada es de un 20%. Vale, pero ¿qué te estoy diciendo? ¿Cómo estoy midiendo la inflación? Porque eso es lo que tendríamos que empezar a razonar. Sí, bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo se mide el incremento de precios? Porque tú me has dicho, mi casa se ha duplicado de precio o ha subido tanto por ciento. ¿Por qué los precios dicen que han subido un 20%? ¿Nos fiamos de que han subido un 20%? Se mide con una cesta que se llama el IPC, o en Estados Unidos el CPI. Y la cesta del IPC la componen con unos pesos en las que se supone que es lo que las familias gastan al mes y, por tanto, miden el incremento de esos precios. Lo primero, no hay activos financieros dentro del IPC. Imagínate si los hubiese. Imagínate si hubiese un SP500, un Eurostoxx, un índice inmobiliario. Claro, la inflación no sería un 20%, sería a lo mejor un 150% desde 2020. Imagínate si hubiese más peso en vivienda. Porque según el IPC, el peso en vivienda es del 10 y algo por ciento, 17, 18%. Claro, ¿realmente representa 17% de tu gasto mensual lo que destinas a la vivienda? No. Mucho que más. Se lo pregunten a cualquier español de la calle. Claro,
¿Cómo puedes suponer que la cesta es un solo 19%? 17%? Y ahora tienen como dos, ¿no? Tienen el IPC, ¿cómo es? General y el subyacente. Eso, que sí, es... pero eso siempre ha sido el subyacente simplemente para medir excluyendo energía y comida, porque como son categorías más volátiles o que pueden ser inducidas por la subida del petróleo o un problema a lo mejor con las gallinas, como ha ocurrido en Estados Unidos con los huevos, pues hacen el IPC subyacente, que es más de servicios y más lo que la gente en el mes a mes consume, y la comida, pues bueno, como puede ser más volátil, pues lo dejan en la IPC general. Pero vamos, que es indiferente, es un IPC que van un poco de la mano el subyacente y el general, y donde nos dicen lo que han subido los precios, que no es ni mucho menos la realidad. Uno mira los precios y no han subido eso. Mira, antes de seguir con la secuencia de la entrevista, yo soy de Venezuela, ¿no? Y tú te puedes creer que yo no sé ya cuántos ceros le han subido a la moneda. Yeah. O sea, por lo menos 10. Claro. Por lo menos. Cuando yo vivía en Venezuela había un premio, que es como aquí el gordo, ¿no? Que eran en aquel momento 100 millones. Y eso era 100 millones, te daban 100 millones y una camioneta. Y eso era como, muchísimo. Ahora, si mantengo el cambio, porque eso me lo dijo mi hermano hace unos años, me dijo, ¿tú te acuerdas los 100 millones del Kino? Y yo, sí, bueno, eso es lo que cuesta ahora un cachito. Joder. Que es, o sea, es una especie de bollo en las panaderías. Si de verdad vemos los precios, lo que pasa es que a todos los ceros ellos le van quitando 3 ceros, 3 ceros, 3 ceros para mantener en este sistema, pues, que nos podamos entender, que no se entiende. Porque yo veía Top Gear, ¿no? Que iban los de Grand Tour, que iban a no sé qué país y tenían un billete de 1 trillón. Y decía, me tengo 1 trillón, ¿y esto para qué te vale? No, me he comprado 2 barras de pan. 2 chocolatinas. Claro, nosotros no tenemos, mantenemos los 100, los 20, los 50, pero porque han quitado ceros a la moneda. Yo no entiendo cómo es ese proceso. Pero al fin y al cabo, la inflación es que no sé, no lo puedo decir. O sea, bueno, al final los ceros los puedes quitar, es decir, tú puedes cambiar la base unitaria de la moneda, te da igual. Lo que no puedes cambiar son los precios de las cosas, y menos las de fuera. O lo que la gente pide por producir algo, por producir un servicio. Entonces, si tu moneda cada vez vale menos, pues ya no te vale ni para limpiarte. Es que no vale, es que no vale. Y no vale tanto que es que no hay en circulación. No, claro. O sea, la moneda que se usa en Venezuela es el dólar. Claro. Y los bolívares que se usan electrónicamente, o sea, para pagar el teléfono, para pagar así, pero nadie paga en bolívares. O sea, claro. Porque tendrías que llevar maletas. Así, toma. Es absurdo. Es absurdo. Entonces, bueno, y de hecho yo he visto que se hacen cosas incluso con los billetes, se hacen bolsos, se hacen billeteras, se usan los billetes como el propio papel para darle uso, porque es mayor incluso que el de lo que vale la moneda. Pues hacia ahí va. Me gusta que lo hayas comentado, y la gente que es de Venezuela o que es de Argentina o que tal, tienen una mejor percepción de lo que puede ser una mala gestión del dinero y de tu divisa y de hacer las cosas mal, ¿no? Y nosotros creemos que no puede pasar en Europa porque el euro y es la Unión Europea y demás, pero, por ejemplo, Japón está experimentando algo similar, no de inflación, sino con la caída que ha tenido con respecto a otras divisas. La divisa japonesa ya no vale mucho más que lo que ha caído muchísimo en los últimos años, ¿no? Entonces, todo eso lo acabaremos pudiendo experimentar en Europa. La inflación, por supuesto, que al final hace que necesitemos más cantidad de dinero para pagar todo. Por eso es más importante que nunca invertir, es decir, es lo que decías tú, ya no es... Ya, la gente ya cree que hemos vendido siempre la inversión como gana dinero, hace esto para ganar más. No, es que ya haz esto para no perder. Porque como tengas que ir remando día tras día tras día, no vas a poder llegar. Es imposible. Y hablando de invertir, ¿qué instrumentos tenemos para invertir? Y dentro de estos instrumentos, pues hablan de ETFs, de indexados, pero ¿cuáles son mejores o cuáles son más baratos o cuáles son más pasivos, ¿no? Para alguien que quiere empezar a invertir y que se quiere empezar a proteger, ¿qué recomendarías? Bueno, yo siempre recomiendo empezar antes que por acciones individuales, porque ahí requiere un estudio de la acción, de entender los fundamentales, de saber valorar, eso requiere más meterse en faena. Yo siempre recomiendo empezar más global, ¿no? Es decir, hoy tenemos fondos, tenemos ETFs. El ETF es un fondo, pero que cotiza en bolsa. Es lo mismo, lo que pasa que tiene cotización y es como una acción. Cotiza su precio en bolsa. Mientras que el fondo, no. El fondo es como una sociedad, como si fuese una empresa, en la que tú metes el dinero, tienes una participación, y el fondo calcula el valor liquidativo de sus activos porque invierte
en, pues, por ejemplo, un fondo inmobiliario, tú puedes meter dinero, tienes participaciones y el fondo inmobiliario coge ese dinero y lo invierte en inmuebles y los gestiona. Y genera un valor liquidativo que va subiendo, bajando, y eso se traslada a la rentabilidad de los participantes, ¿no? Entonces, en España tenemos algo bueno, que es que los fondos de inversión son IRPF traspasable, es decir, es el único país que lo tiene, que podemos traspasar la ganancia a otro fondo sin pagar impuestos. Normalmente siempre que tenemos como voy a poner el ejemplo de un piso porque es como la gente más experta aquí en el canal, si nosotros compramos un piso y lo vendemos, pues pagamos sobre la plusvalía del patrimonial que hemos generado, ¿no? Si le he sacado 200.000 euros, pues pago impuestos sobre esos 200.000 euros. Los fondos sería lo mismo, lo que pasa que puedo traspasar esa ganancia. Es decir, meto 1 millón, gano 200.000, en vez de vender y pagar sobre los 200.000, el porcentaje que corresponda, cojo y traspaso los 1.200.000 a otro fondo. Por ejemplo, de renta fija, porque creo que la economía va a caer. Bueno, pues entonces no he pagado impuestos, he diferido la carga fiscal. Cuando ya rescate, me tocará pagar impuestos sobre todo lo acumulado. Pero hasta entonces puedes ir organizándote para ir traspasando esa carga de impuestos y rescatando una vez te convenga a ti. Por ejemplo, tienes un año en el que has perdido mucho y puedes compensar, porque he perdido en un inmueble 100.000 y he vendido con pérdida, puedo compensar esos 100.000, pues rescato la parte que me corresponde del fondo que tengo para compensar la ganancia, ¿no? Entonces te puedes gestionar fiscalmente mejor que con ETFs, que el ETF es como una acción. Cada vez que vendas, se genera una ganancia o una pérdida que tienes que declarar. Pero en contrapartida, los ETFs, digamos que no tendrían los costes de gestión que sí tiene un fondo. Depende, aquí hay o ETFs activos o pasivos, igual que fondos activos o pasivos. Fondos activos, obviamente la comisión puede llegar a ser el del 1,5%, 1,6%, así que son comisiones que ya empiezas a pagar más por el equipo gestor, porque normalmente son unos fondos que tienen a un gestor, que se llama, que es el que toma las decisiones, y analistas, que tienes que pagarles, ¿no? Obviamente, si el gestor es bueno y el fondo es bueno, pues te merece la pena, ¿no? Oye, invierto en este fondo que va a hacer una gestión activa y va a saber dónde exponerse por mí y ya está. Que era un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Pues ahora viene una recesión, pues me voy a exponer más aquí. Ahora viene una subida, pues eso lo haría un gestor de un fondo activo. Pero luego se ha popularizado mucho que es lo que harás referencia, es la inversión pasiva, que es replicar índices, ¿no? Resulta que hay mercados que directamente, si cojo la media de la clase, lo hacen mejor que los gestores, pues me expongo directamente a todo el mercado. Entonces cojo y digo, vale, pues en vez de pagar a un gestor de un fondo estadounidense en acciones estadounidenses, voy a coger y voy a invertir en un fondo indexado del índice SP500, que es un índice que recopila las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. ¿Y tú recomiendas ese tipo de fondos o invertir en mundo? Porque hay fondos también que... El mundo también, claro. Bueno, aquí ya puedes hacer una cartera, por ejemplo, alguien no quiere complicarse y quiere invertir en el mundo entero, tendría un MSCI World, ¿no? Por ejemplo, que es lo que decías, que es 23 países desarrollados. Si es solo el MSCI World, serían los 23 países desarrollados. Luego hay una versión que es el ACWI, que serían 23 países desarrollados más 24 emergentes. Entonces tienes en ambos más de 4.000 empresas, es decir... Lo que pasa es que estos índices, no olvidemos que a veces pueden tener un riesgo de concentración. Por ejemplo, entrando en este año, yo di alguna serie de podcasts donde hablaba también de la inversión pasiva y algo que recalcaba mucho es que, claro, tú estás comprando el MSCI World, por ejemplo, y piensas que tienes todo el mundo, pero el 60% del MSCI World, el 70% ahora mismo es Estados Unidos, donde ese 70%, el 30% son 10 empresas. Entonces hay un riesgo de concentración muy elevado. ¿Por qué? Porque esas empresas han subido tanto que tienen una participación mayor sobre el índice en estos momentos. Por lo que, bueno, una persona, si sabe un poco más, podría haber dicho, vale, pues en vez de coger el MSCI World, que tiene un 70% de peso en Estados Unidos, combino yo los pesos que quiera. Cojo un SP en el peso que quiera, cojo emergentes en un peso que quiera y cojo desarrollados, excluyendo Estados Unidos, en el peso que quiera. Y ya no tiene que ser 70-30, sino que puede ser 30 SP, 30 emergentes, 30 tal y 10 oro. ¿Y eso lo puedo hacer yo sin tener...? Sí, perfectamente, y con indexados también. Y al final el coste va a ser el mismo, porque el MSCI World te cobra una TER de, vamos a decir, 0,05% anual sobre todo el patrimonio que tengas invertido. Pues te da igual tener en 3 fondos distintos que cobren lo mismo. Si cobran todos 0,03, tu TER sigue siendo un 0,03 o 0,05, no sé qué he dicho. Así que es indiferente a nivel costes. Puedes tener 3 fondos, 4 fondos. De hecho, los RoboAdvisors funcionan así. Son carteras ya estandarizadas en función de un nivel de riesgo. Tú haces un test y te dicen cartera 1, cartera 2 o cartera 3. Las tienen estandarizadas como si fuese una cesta de la compra
Y si te asignan la cartera 3, pues son 4 fondos indexados o 5 fondos indexados de distintas regiones y ya está. Tú acabas de decir que en algún momento se puede rescatar el fondo, ¿no? Pero yo no sé pronunciar su apellido. ¿Charles Munger era? Charlie Munger, sí. Es que no puedo pronunciar el apellido. Decía que el interés compuesto no hay que interrumpirlo si no... Sí, bueno, sí, claro. Si dejas reinvertido, mejor. Pero llega un momento en el que a lo mejor necesitas el dinero, ¿no? Para comprar otra cosa o para gastártelo, yo qué sé, en la universidad de los hijos o lo que sea. Pues ahí sí que puedes ir rescatando. Entonces, ¿hay una guía para rescatar en determinados momentos el dinero? Sobre todo cuando no está perdiendo dinero, es importante no rescatarlo ahí. Eso es. Lo importante es no rescatar. Lo primero, a ver, hay muchas variables que juegan en papel, ¿no? Por ejemplo, si tienes que hacer un rescate y de repente y los índices están caros, todo viene subiendo un 30% en el último año y tal, pues igual es un momento para rescatar una buena parte, ¿no? Porque está todo muy caliente y a lo mejor pues hay más probabilidad de que la secuencia de retornos a partir de aquí sea de caídas, ¿no? Si, por ejemplo, las bolsas llevan cayendo 2 años y llevan con caídas fuertes, hemos tenido un mercado bajista del 60%, pues igual no es el momento de retirar dinero, ¿no? Porque en bolsa secuencias negativas tienden a tener más probabilidad de venir acompañadas después de secuencias positivas. Entonces, quitar los ahorros de repente en ese momento igual no es la mejor decisión cuando ya te has comido la caída del 60-70%. Pero es en esos momentos cuando el cuerpo te pide, quiero mi dinero. Entonces es un poco saber que hay que esperarse. Es un poco saber cómo gestionar la cartera. Mira, el problema de la persona que se mete en renta variable a nivel diversificado global es que no entiende que la renta variable es solo una clase de activo. Hemos hablado de inmobiliario, esa sería otra clase de activo, pero luego está el oro, está la renta fija, hay alternativos, hay muchas clases de activos. Y el problema de la renta variable es que como único activo, es un activo que cuando hay pánico, todos los índices de renta variable global han llegado a caer un 50-60%. Entonces, si tú solo tu cartera es 100% renta variable, vamos a decir MSCI World, SP500, desarrollado, incluso aunque esté diversificada, porque lo que ocurre es que la diversificación, cuando hay pánico, todo correlaciona y todo cae de la mano, ¿no? Entonces, aunque esté diversificada, tienes que tener en cuenta que te puedes comer una caída por el camino del 50%. Eso no te lo va a quitar nadie, de todo el patrimonio que tengas invertido en renta variable. A partir de aquí la pregunta es, ¿quieres evitar esa caída del 50%? Pues sí, me gustaría que máximo cayese un 20% mi cartera. Vale, pues entonces hay que incorporar otros activos. Y hay que reducir la volatilidad de estos activos. Y entonces la caída máxima va a ser menor. Pues vamos a incorporar un poco de renta fija, vamos a incorporar un poco de oro, vamos a incorporar un poco de inmobiliario. Y entonces tenemos una composición en la que estamos protegidos de los distintos regímenes económicos y también hemos reducido la volatilidad. ¿Vas a ganar tanto como estar solo en renta variable? No, pero vas a estar más protegido en el sentido riesgo. Y ahí es cuando con lo que iniciamos este episodio, que es con el régimen, ahí es cuando hace sentido. Hay, para cada régimen, tipos de activos. Si quieres estar protegido... Correcto. Por ejemplo, una cartera permanente que hemos dicho era 25% oro, 25% renta fija de largo plazo, 25% acciones, que podría ser un SP, por ejemplo, y 25% efectivo o letras, que es lo que te pagan los depósitos. Pues esa cartera este año, por ejemplo, lleva un 10% en el último año. El SP lleva cayendo un 10% en 2025. Entonces, esa cartera no te va a dar una rentabilidad, la rentabilidad media de esa cartera es 4 o 5% anual, no te va a dar una rentabilidad como el SP que te da un 10% de media, pero la caída máxima es un 12%, no un 50%. Y con un 4 o 5% anual te estás protegiendo de la inflación de ese año. Correcto. Entonces, ese tipo de carteras hay cartera... esa que te os he comentado que es cartera permanente, está luego la cartera muy usada en la banca de inversión desde los años 2000, que es la cartera 60-40, que es 60% acciones, 40% renta fija. ¿Por qué? Porque históricamente han estado descorrelacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una sube, la otra tiende a caer, y cuando una cae, la otra tiende a subir. Entonces, a ti te interesa. Yo lo digo siempre, esto es muy importante entender esto en la inversión. Cuando tú vas a comprar activos, y por ejemplo cuando decías, ¿cómo puede protegerse un inversor inmobiliario? Pues comprando otro activo que esté descorrelacionado a lo inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? Tú imagínate que tienes dos empresas para invertir, empresa A y empresa B. La empresa A vende paraguas y la empresa B vende gorros. La probabilidad de que mañana llueva es de un 50%. La empresa A gana dinero cuando llueve y la empresa B también. Cuando no llueve pierden dinero. Si compras la empresa A y la empresa B, no estás diversificando. Tu rentabilidad media es exactamente la misma. Los días de lluvia ganarás X%,
los días de sol perderás dinero. Entonces, ahora hay otra empresa, que es la C, que gana dinero en los días de sol y no gana dinero en los días de lluvia. Si tú compras la A y la C, entonces estarás protegido en los días de sol y en los días de lluvia. Por eso es importante activos descorrelacionados y por eso la industria lo ha hecho siempre así. ¿Cuál es un problema también de esto? Que no siempre se mantienen estas correlaciones. Es decir, la renta fija y la renta variable se han movido de forma inversa desde el año 2000 hasta el año 2002. A partir del 2002 la inflación se dispara y hace que las correlaciones se estén moviendo de la mano, estén yendo más o menos en línea, ¿no? Por eso no han funcionado bien esas carteras. Entonces eso está siempre cambiante, pero por norma general, si uno sabe descorrelacionar activos que no se muevan igual y encuentra esos activos para incorporarlos en cartera, pues tiene mucho sentido, ¿no? Diversificar una cartera, decir, no, ¿cómo diversifico? Tengo Apple. Pues comprando Google a lo mejor no vas a diversificar, ¿no? Porque te va a caer igual y se va a mover igual y va súper correlacionado al mercado, ¿no? Yo creo que eso es súper importante y que creo que es súper iluminador, porque no es diversificar por variar el número de empresas, es descorrelacionar las empresas que estás metiendo en tu cartera. Llevándolo al inmobiliario sería como decir, bueno, pues voy a comprar otro piso para diversificar aquí en esta calle. De las mismas características, mismas habitaciones, no estarías diversificando. Estarías poniendo tus huevos otra vez en el mismo activo, en la misma zona, en la misma divisa. Entonces, uno ya ahí puede empezar a reflexionar. ¿Qué tengo? ¿Dónde puedo estar diversificado? Coño, ¿tengo todo mi patrimonio en euros? Pues a lo mejor puedo tener un poco de acciones en dólares. O puedo tener un ETF, un fondo en dólares. Y así tengo otra divisa. ¿Tengo todo en activos financieros? Ostras, pues a lo mejor podría empezar a considerar activos reales, inmobiliario, oro. ¿Por qué se les llama activos reales? Muy interesante lo de los activos reales. Bitcoin también es un activo real. ¿Por qué se consideran activos reales? Porque no son pasivos de nadie. En un sistema en el que vivimos todo por balances, todo es deuda de otra persona, el billete es deuda del gobierno hacia nosotros. Es decir, el gobierno tiene la responsabilidad de asegurarme que ese billete está aceptado en el este y con el que puedo pagar impuestos. Pero la acción es una deuda de la empresa con nosotros. Somos accionistas, nos debe esas participaciones, nos debe esos beneficios. Pero el oro, el inmobiliario y el Bitcoin no son deuda, no son pasivo de nadie. Son en tu balance y son un activo real. No hay riesgo de contraparte. A menos que el piso fuese de otra persona y te lo debe. Pero si es tuyo, es un activo real. Igual que el Bitcoin, igual que el oro. No es de nadie. Y bueno, vamos a ir metiéndonos un poco más en temas más de Javier, ¿no? Vale. ¿Cómo empezaste tú en esto de la inversión? ¿Por qué te llama tanto la atención? ¿Por qué esta pasión, no? Porque además es que lo vives. No, sí, me ha gustado siempre. Es algo que me ha interesado siempre. Siempre he querido intentar entender por qué las cosas funcionan como funcionan. Creo que la gente no se cuestiona. Veo a todos, sobre todo a los chavales jóvenes, es una pena que no se cuestionan en plan por qué esto vale lo que vale o por qué tenemos literalmente jugamos al Monopoly y nadie se ha cuestionado cómo jugamos al Monopoly. Y por qué llega un punto en el que me empecé a cuestionar por qué todas las casillas están ya compradas y yo soy una persona que simplemente tiene que pagar cada vez que pasa por caja. Entonces pasas, recolectas el sueldo, pero todos los activos están comprados, todos los activos suben de precio cada día. ¿Cómo progresas? ¿Cómo progresas? O pegas un pelotazo o es muy difícil progresar. Entonces eso me empezó a llevar a querer entender cómo funcionaba todo y de ahí a dedicarme profesionalmente a esto, ¿no? Que yo se lo digo a todo el mundo, simplemente es entender y querer tener pasión por ello, igual que por el inmobiliario. Pues yo de inmobiliario no piloto, pero hay gente que pues le dedica horas y horas y al final pues tienen desarrollan yo ese no te sentido. creas que tengo pasión por el inmobiliario, o sea... Lo haces más para protegerte. Sí, yo soy un inversor y todos los que escuchan este podcast asiduamente saben que yo siempre he dicho, para mí la inversión inmobiliaria es el medio para lograr un fin, que era poder vivir de rentas, que a día de hoy lo hago. Claro. Pero realmente a mí no es un sector que me apasione específicamente, pero siempre lo he visto como que era lo más, entre comillas, lo más seguro, ¿no? Como siempre dice, tú ves a los grandes, a los que tienen dinero y dónde invierte, ¿no? Trump, ¿dónde invierte? Pues tiene mucho dinero en inmobiliario. Warren Buffett, ¿dónde tiene? Mucho dinero en inmobiliario. Pues por algo será, ¿no? O sea, yo no soy ningún gurú, pero oye, si estos que saben más que yo lo están haciendo, será por algo, ¿no? Entonces, por eso yo empecé por ahí y por el tema de que sí que te da rentas todos los meses. A mí todos los meses me llegan rentas, claro. Y esto me ha permitido dejar mi trabajo por cuenta ajena, ¿no? Claro, aquí cuando yo me planteo
yo quiero invertir y quiero protegerme, está muy bien, pero ¿de qué forma conseguiría alguien como yo lo mismo que quiero yo, ¿no? Vivir de rentas, porque claro, con un fondo, en cuanto lo vendes, se acabó. No, porque yo tenía un amigo que siempre me decía, no, es que he ganado tanto dinero, porque he invertido no sé qué y he ganado tanto dinero. Digo, hasta que no vendas no has ganado nada. Claro. Digo, tú tienes un número ahí en la pantalla, pero si no vendes no has ganado. Y es más, no has ganado 100.000, porque cuando vendas te va a llegar el señor Hacienda y te va a decir, que has ganado 100, pues me tienes que dar 30. O sea que, ¿cómo puedes hacer? Yo sé que hay acciones que pagan dividendos y tal, pero ¿qué volumen tienes que tener invertido para poder llegar a tener unas rentas pasivas con este tipo de estrategias? Bueno, parecido al que tienes que invertir en inmobiliario, porque en inmobiliario al final los pisos no deja de ser un piso... Sí, pero en inmobiliario te puedes apalancar muchísimo. Claro, te apalancas la hipoteca, pero entonces lo que estás pagando con o sea, te entra al entrante el alquiler, ¿de acuerdo? Que es el flujo que generas, que efectivamente es lo que por la gente tiende a querer ese activo, porque además el activo luego se revaloriza, que es lo bueno también. Pero claro, ese flujo paga impuestos y luego ese flujo lo tienes que destinar al pago de la hipoteca. Entonces, en términos netos, tú no estás ganando hasta que liquidas la hipoteca, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si yo, por ejemplo, cogiese ese dinero, te pongo un ejemplo, ¿vale? Cogiese ese dinero, imagínate que lo tuviese ya, no tuviese que hipotecarme, y tengo 1.000.000 de euros, y ahora mismo los tipos de interés, por ejemplo, en renta fija ahora mismo puedes estar sacando un 4% anual. Pues si ese 1.000.000 de euros lo meto al 4%, yo puedo sacar un 4%. Mismamente es el que te vende la hipoteca a ti. El que te vende la hipoteca a ti, las hipotecas cotizan y el que te vende la hipoteca a ti es el que genera, o sea, está el comprador y el vendedor, es el que genera el interés que tú vas pagando, ¿no? Por eso le interesa dar la hipoteca. Entonces, instrumentos financieros hay muchos. Obviamente, la gente tiende a priorizar los que más se adaptan a ellos. Si eres una persona que quiere vivir de rentas, pues sí, la seguridad que te da el tener a 4 inquilinos que sabes que te van a pagar, que son buena gente, que encima ya lo tienes todo estable, te permite hacerte tus números y tus proyecciones y no dependes de la volatilidad, del ruido, etc., ¿no? Entonces entiendo por qué la gente acaba tirando ahí. Pero también lo podrían hacer con fondos que repartiesen dividendos, con socimis que hiciesen lo mismo. Es decir, no tienes por qué comprar la casa como tal para poder empezar. Si tienes menos capital, puedes empezar, pues, por ejemplo, invirtiendo en una socimi, en una empresa de REITs, que ya se dediquen a eso, a gestionar también. Es como si hicieses tú lo que haces a nivel grande y tuvieses participaciones y permitieses que accionistas pues participasen en el retorno de la inversión, ¿no? Entonces, el retorno de la inversión al final hay que medirlo en términos totales y anualizados y netos, y luego a partir de ahí, pues obviamente no es lo mismo a lo mejor tener que esperar a que suba un 20% y sacarlo que a que lo reciba en flujos. Claro. Pero en términos porcentuales puede llegar a ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es en percepción de qué se adapta más a mí, ¿no? A ti se adapta más el recibir ese flujo, pero a lo mejor una persona que tiene una cartera de inversión muy elevada está ganando en términos porcentuales lo mismo que tú cada año y sin tener que pagar esos impuestos de los flujos, reinvirtiendo ese efecto compuesto, dejándolo invertido. ¿Cuál es el pato que tiene que pagar? Que a lo mejor mañana viene la volatilidad, que hay un 10% de los mercados y se lo tiene que comer. Tiene que aguantar. Yo voy más aquí a la parte de que, a ver, si yo quiero tener, yo invierto y digo, vale, a mí un piso, los pisos que he comprado, normalmente yo he puesto de mi bolsillo entre 15 y 20.000 euros como mucho. Claro, tú pones 15, 20.000 euros como mucho porque te hipotecas al 70, al 80, todo lo demás te lo pone el banco y dices, bueno, yo con 20.000 euros, después de quitar impuestos y no sé qué, a lo mejor estoy generando 200 limpios al mes. El cash on cash, que es, porque una cosa es medir la rentabilidad bruta o neta de la operación, que es un 8%. Pero cuando tú mides el cash on cash, es decir, yo he puesto 20 y me están entrando 200, eso no te lo da la bolsa. No. Eso no claro, entonces, yo siempre lo he dicho, si la bolsa me dejase apalancarme, metería mucho más dinero en bolsa. El problema es que no te dan dinero, no te van a dar un préstamo para apalancarte. El problema de la bolsa es que el apalancamiento, además, tienes el riesgo de la volatilidad. Y tienes el riesgo de los margin calls, de que te pueda llamar el broker y te dice incrementa las garantías o te corto el préstamo, ¿no? Entonces, es lo malo. La volatilidad es lo que hace que los mercados no funcionen a lo mejor de esa forma tan precisa, en la que tú puedas planificar y decir, vale, pues ahora me va a entrar este flujo de caja, esto lo destino para la hipoteca, me estoy 30 años a lo mejor destinando esta pequeña cantidad, la voy pagando poco a poco, no me entero, y a cambio puedo incluso vivir de ello porque puedo, o incluso rehipotecar y tener otro piso, etc. Claro, no te da esa certeza. Y además el tema de la volatilidad. El tema de las hipotecas, yo tengo 3 o 4 hipotecas a menos de un 1,5. Fijo. Claro.
De todas formas, en España se están dando hipotecas muy bajas con respecto al resto de la Unión Europea. Y luego también hay que ver el caso... Tú has sabido gestionarlo bien. Hay que ver el caso de las familias que no han sabido gestionarlo bien y que a lo mejor tenían una deuda hipotecaria variable y les ha subido un montón y ahora están haciendo frente a esos pagos o han tenido que refinanciar a un tipo súper alto. Sí, cuando estuvimos ahí que subió tantísimo antes del COVID, entonces, había gente que pagaba casi el doble. Claro. Hemos tenido un momento en el que el inmobiliario lo ha hecho muy bien, por eso a lo mejor estamos un poco sesgados también al analizarlo, pero efectivamente ha sido una clase de activo que lo ha hecho extraordinariamente bien porque en este entorno en el que estamos viviendo se está comportando muy, muy bien. Un poco lo que veíamos con las tendencias hacia las que vamos, pues es un poco lo que está pasando, ¿no? Eso te quería preguntar. ¿Cómo ves tú, porque aquí ya te digo que hay mucha gente en inmobiliario, cómo ves tú la tendencia a nivel macro? ¿Cómo afecta eso al tema inmobiliario? Porque ahora mismo aquí en España se ha vuelto loco el tema inmobiliario, los precios están subidísimos. O sea, ¿cómo está afectando esta macroeconomía a lo que es más el tema inmobiliario? Que seguramente a mucha gente le interesa saber, oye, pues si esto va a seguir así, sigo invirtiendo aquí, o si esto sigue así, no invierto aquí. Bueno, el inmobiliario está muy correlacionado también a la actividad económica. Es decir, en momentos que hay depresión o crisis, pues el inmobiliario puede sufrir. También depende mucho de su propio mercado, la oferta y la demanda que haya. Se ha dado la situación especial en la que hay muy poca oferta y donde si resulta, yo lo explico así siempre, ¿no? Si resulta que se está degradando tanto el dinero, ha habido una demanda por activos reales y financieros disparada. Es que hay gente que tiene tanto dinero que compra ya pisos. Me da igual que me dé un 2% de rentabilidad. Con que me cubra más de lo que estoy perdiendo por la inflación, lo compro. Y más si me puedo apalancar y tengo el colateral, porque es que hay gente que puede apalancarse, puede hacer un préstamo lombardo colateralizado con otros activos y consigue la hipoteca también, ¿no? ¿Qué es un préstamo lombardo? Perdona. Un préstamo lombardo sería, imagínate que tengo muchísimo dinero, tengo un montón de activos, pues voy al banco y en vez de pedirle una hipoteca, lo que voy a hacer es hacer un préstamo lombardo colateralizando los activos que tengo. Es decir, me van a dar un X% de los activos, a lo mejor un 80%. Entonces calculan todos los activos que tengo con ellos. Imagínate que tengo 1.000.000 de euros y me dicen, vale, pues el 80% te lo ¿Pero presto. 1.000.000 de euros en acciones o en cash? Podría ser en acciones, en diferentes productos, renta fija, diferentes tipos de productos. Entonces eso lo usan de colateral. Con una pignoración, algo así, ¿no? Eso es una pignoración. Entonces lo que básicamente diría el banco es, si no me pagas, pues me quedo estos activos. ¿Qué pasa? Que estos activos fijan ciertos haircuts que se denomina, y por eso te dan solo un 80, un 60, porque se cogen a lo mejor... Pues si baja. Claro. Y luego además te pueden impedir incrementar garantías o lo que fuese si los activos bajan. Lo que pasa es que son activos poco volátiles, pues que no se mueven mucho, pues entonces te estás apalancando sobre tus propios activos como colateral. Entonces el banco te lo da porque al final tiene un colateral detrás, un activo, y la gente hace mucho eso. Entonces, bueno, estamos en un entorno en el que yo creo que es la tendencia. Obviamente, para que cambiase el entorno inmobiliario, pues lo primero, estamos viendo ya que hay ciertas intervenciones ya. Cuando interviene en el mercado no suele salir muy bien la cosa. Luego, habría que ponerse las pilas para generar muchísima más oferta, incentivar mucho la construcción y que sea mucho más rápida y se apruebe más rápido. Y luego, obviamente, mientras lo que es el dinero se degrade de forma tan rápida, pues obviamente los activos financieros van a subir y los precios van a subir. Y más aún los alquileres que van ajustados al IPC, claro, la vivienda, todo va a subir. Ayer leía justamente que decía un economista, no recuerdo quién era, estaba leyendo un artículo que decía, dice, es imposible que se dé otra burbuja como la que tuvimos, dice, porque... Antes, cuando se dio la burbuja del 2008, ¿no? Dice, el problema que había es que se construía por encima del número de hogares nuevos que se generaban. Dice, entonces había un exceso de demanda. Dice, pero a día de hoy, dice, es que no cubrimos ni el 10% de los nuevos hogares que se crean. Dice, entonces no estamos en lo mismo. Dice, igual que los bancos, la tasa de deuda, no sé qué, para hipotecas y tal, estaban en más de un 80. Dice, ahora estamos por debajo de un 70. Dice, entonces no es lo mismo. Dice, claro, el problema es otro, ¿no? El que hablas tú de... Es que hay muy poca demanda, sube los precios, sube el IPC, los alquileres, entonces todo esto cada vez sube más y, bueno, yo creo que es un momento bueno para invertir en inmobiliario ahora, pero lo mismo dentro de 5 años, o sea, toda la vuelta y todos los que están invirtiendo ahora lo pierden. Siempre va a ir por ciclos y todas las clases de activos, lo que pasa es que los movimientos seculares pueden durar muchos años y parece que nunca se acaban. Pero esto es algo que siempre acaba pasando, todos los movimientos seculares acaban terminando. Es decir, llega un momento en el que algo se gira y puede estar pues
puedes tener una caída del 30, un 40%, igual que has tenido subidas del 100%, del 150% en los últimos años. Mi madre me decía, cómprate un piso que eso nunca baja. Y cuando llegó el 2008 dije... Oh, sí, y luego siempre los problemas nunca vienen por el mismo lado, ¿no? Siempre estamos viendo los problemas desde la misma perspectiva, ¿no? De, bueno, pues es que se daban créditos a todo el mundo, la tasa de morosidad se disparó y resulta que teníamos más oferta que incluso demanda, la gente tenía hasta 3, 4 casas, no era lógico. Claro, tú analizas eso y dices, vale, a lo mejor no se vuelve a repetir así porque estamos siempre con el foco ahí, pero a lo mejor el riesgo viene por otro lado. Es decir, puede venir por otra cosa totalmente nueva. Ahora mismo, efectivamente, el problema es que hay poca oferta y necesitan incentivarla. En China, de hecho, ha pasado lo que comentabas. En China ha pasado lo opuesto, que es que construyeron un montón, invirtieron un montón y no hay tanto chino para llenar tanta casa. Y mira que hay chinos, ¿eh? Sí, mira que hay chinos, pero no todos se van a las ciudades. Bueno, pues no han conseguido urbanizar de la forma tan rápida que querían. Estábamos leyendo el otro día que Austin, en Texas, ha bajado los precios porque han incentivado la construcción, claro. Y entonces bajan los precios. Hay antes de seguir con la entrevista, hay un libro que me leí hace poco que es La psicología del dinero. Y decía, bueno, es el aspecto psicológico, y decía que cada generación estamos sometidos a conocimientos distintos de la economía, ¿no? Y entonces hay una generación que se crió en la inflación, hay una generación que se cría y que dependiendo de cómo te crías y de lo que veas, entonces esa va a ser tu percepción del dinero. Correcto. Como lo que decía la mamá de Rubén, o sea, nunca va a bajar, cómprate que eso no baja, porque seguramente se crió en ese ciclo del mercado, ¿no? Y era muy interesante porque es así. Yo, por ejemplo, que vengo de Venezuela, yo no le tengo miedo a la deuda. Yo le tengo miedo a la inflación. Claro. Porque, ¿qué pasaba? En Venezuela, tú podías, aunque por otros motivos no teníamos tanto acceso a la deuda, pero quien podía acceder a una deuda, en 1 año, en 2 años, con la inflación, lo que te costaba esa deuda, ya. Claro. Entonces a mí me sorprende esa tal vez reticencia a la deuda que hay aquí, hasta que leí el libro y yo dije, es que son realidades diferentes. Totalmente. Y cada quien lleva su idea de lo que es la economía según la realidad donde creciste. Totalmente. Sí. La gran crisis financiera y cómo los productos de deuda que había, pues al final es con lo que te quedas, ¿no? De hecho, hay un estudio, Warren Buffett lo decía siempre, Warren Buffett tuvo la suerte de nacer después de la Gran Depresión y decía que su padre se quedó sin trabajo, su padre trabajaba en un banco y demás, y que incluso se daba cuenta que las siguientes generaciones estaban todos asustados por invertir y que muchos pensaban que no, que eso no iba a recuperar nunca y no iban a invertir. Y esto es lo problemático también que hay en el inmobiliario chino, ¿no? Que se han dado cuenta que la gente ahora tiene pánico porque por primera vez los chinos estaban invirtiendo en vivienda, invirtiendo en proyectos y claro, haberlo perdido todo, pues es el pánico que dejas para la inversión inmobiliaria futura, ¿no? Entonces es muy complicado cambiar esa percepción, pero es verdad que la gente está anclada a lo que ha experimentado. Y es un tema justamente eso de percepción. Y yo creo que un poco o sea, la idea del canal y de esto es como abrir, ¿no?, posibles horizontes, y es no te estanques en los miedos que tengas porque seguramente tienen un origen en este particular o lo que te transmitieron tus padres de su experiencia o lo que tú has vivido. Entonces yo creo que la cura, si se puede hablar, es leer, informarse, sacar números y contactar a asesores como Javier. ¿Qué servicios ofrece Javier en el JF Partners? Pues hacemos de todo, desde formación, research, hasta también asesoramientos. Si algún cliente más quiere que se le lleve la cartera, pues también se puede reunir con nosotros y lo miramos. Pero también sobre todo formación y ayudar a la gente que a lo mejor no tiene el acceso, porque al final el mundo de la industria financiera funciona también por grandes capitales. Si tú tienes mucho dinero, pues te van a llamar de todos lados y van a querer gestionártelo porque ellos ganan más, ¿no? Sin embargo, la gente que a lo mejor empieza con menos capital, desde cero, también que tengan la oportunidad de formarse y de saber que hoy en día lo puedes hacer tú mismo. Entonces no hace falta tener un asesor de la mano, simplemente sabiendo lo que haces, pero estudiándotelo, obviamente, porque también puedes comprar una casa tú mismo, pero cometer un montón de cagadas. Si estudias y haces las cosas bien, hoy en día no necesitas
el acceso a un institucional para que te dé acceso a todos estos productos. Puedes comprarlos tú mismo desde cualquier plataforma, invertir en ellos, crear tu cartera, gestionarla e ir aprendiendo poco a poco. Es un poco lo que intentamos con la gente. Se ha democratizado mucho el acceso a Totalmente. todo lo que es Totalmente. inversión. Y cada pero día claro, más. el problema es que tienes que, una de dos, o saber tú, y para eso tienes que formarte, o buscar a alguien como tú, o Que te alguien asesore. que te lleve, que al final dicen, no, es que si me lo hace otro me cobra. Hombre, pues la opción es que te pases 10 años aprendiendo. Entonces te estoy ahorrando 10 años por un 1%, pues yo no lo veo mal, ¿eh? Bueno, aquí depende. Aquí si la gente quiere aprender por sí misma y llevarlo por sí misma, pues siempre está la opción, ¿no? Por eso formamos y intentamos ayudar en todo lo que podemos. Luego la gente que quiere que se lo lleven, pues obviamente es porque a lo mejor no tienen tiempo, porque quieren priorizar otros negocios. Pues obviamente ahí está nuestro trabajo, ¿no? Claro, yo cuando voy a alquilar un piso, pues prefiero pagar a alguien que vaya a hacer las visitas y tal. ¿Lo puedes hacer tú? Sí, porque hay mucha gente que me dice, no, yo es que mis pisos, yo voy y yo los enseño y yo no sé qué. Digo, ¿cuánto tiempo te lleva hacer todo eso? Tío, es que a mí me es más rentable estar en mi casa haciendo otras cosas Y que estar pagar a haciendo otra eso. persona, Claro, pues a lo mejor a mí no me es rentable aprender todo esto que tú sabes y digo, mira, Javier, toma, lo llevas tú. Tú me cobras, evidentemente. Yo no tengo el tiempo ahora mismo para aprender esto, pero está bien siempre tener una formación, una base, ¿no? Saber un poquito por encima. No hay que ir a detalle porque para eso estáis vosotros más profesionales. Te voy a hacer la penúltima pregunta, porque la última ya la sabes, pero ¿qué mensaje final le darías a los oyentes de nuestro podcast que quieren empezar a tomar ese control del dinero? Que quieren empezar a tener lo que llaman los ingleses, ¿no? El ownership, de decir, bueno, tengo que ser yo el que controle mi dinero y no mi dinero me controla a mí. Lo primero que, bueno, ya escuchando este podcast, se llega hasta aquí, ya empiezan haciendo un buen trabajo porque la mayoría no quieren escuchar este tipo de cosas o no quieren formarse en este tipo, les aburre o no es algo que interese, ¿no? Interesa más el fútbol u otra serie de cosas. Entonces Pan y circo. ya empezar a interesarse es una muy buena señal, es porque vas por el buen camino. Lo segundo, lo que decíais, leer libros, informarse, ver canales de YouTube. Hoy en día es lo que decíamos, se ha democratizado las finanzas, pero se ha democratizado también la educación. Es decir, hay más información que nunca, también tienes que ser un poco precavido de quién te fías y a quién sigues, pero hay más información que nunca, puedes contrastar, puedes acceder a cursos, libros, vídeos en YouTube. Yo mismamente no digo a la gente que hace falta pagar por formación si no quiere, tiene un montón de vídeos en mi canal, por ejemplo, de formativos sobre todo esto que hemos contado más en detalle. Todo eso ya sirve para empezar a enterarse, ¿no? Empezar a indagar. Un poquito saber esto cómo funciona lo otro. Luego vas cometiendo errores como todo el mundo, pero es parte del proceso. Y sobre todo tomar control en el sentido de que seas organizado, sepas lo que tienes, sepas hacia dónde quieres ir y si vas a construir un patrimonio, que entiendas que el patrimonio se empieza construyendo hoy y no se para de construir. El patrimonio no se vende. Es decir, es como construir una especie de pues por así decirlo, de legado que vas a construir hoy y no es para invierto en bolsa para sacar 10 euros y mañana poder ir al cine con la novia. No, para eso no inviertas en bolsa, para eso trabaja para alguien y te sacas los 10 euros más fácil. Es invierto porque sé y entiendo las circunstancias que hay en el mundo, que el dinero no vale nada y que por tanto si quiero construir un patrimonio, quiero construir mi tablero dentro de este juego que hemos dicho en el que todo el mundo tiene todo comprado y yo soy simplemente un peón que va pagando en todas las casillas, si quiero construir yo mi propio tablero, pues tengo que empezar a componer patrimonio, comprar empresas, comprar activos, comprar cosas que valgan y que tengan una utilidad y que no sean el dinero que no vale nada. Tengo el dinero justo para pagar los impuestos, para pagar mis gastos, para aceptarlo como moneda de comercio, porque es que el dinero se creó como una moneda para comerciar, no para atesorar. Y ahí entran todos los problemas que venimos teniendo desde los últimos años. Me encanta, me encanta ese cierre. La verdad que sí, que ha sido una entrevista muy interesante y te hemos intentado sacar todo lo que hemos podido en este ratito. Sí, está guay. Y bueno, ya sí, para cerrar, la última pregunta que tenemos en este podcast, que siempre hacemos, es ¿a quién te gustaría que trajésemos a este podcast que tú creas que puede aportar algo, o ya sea de la parte de economía o de otro tipo de cosas? Ostras, pues tengo mucha gente. ¿Qué hago? ¿Te hago una lista luego? No, dime uno y luego si quieres me dices los demás fuera de cámara. Pues tengo muchos amigos del sector, pues tengo a Gustavo, a Daniel, a Héctor, a Diego, tengo un montón de amigos que yo creo que saben mucho de este tema y os podrían abrir también los ojos a toda la audiencia para que hablen del dinero y de cómo funciona todo el sistema, si queréis. Entonces luego te paso nombres y para que los invitéis y sobre todo porque hablan mucho,
o sea, entienden mucho también el problema de... No es ya meterse más de lleno en uno u otro, o en un activo u otro, o el análisis financiero, sino que entienden muy bien el problema hacia el que creo que vamos, o la tendencia secular hacia el que están yendo las economías, que eso es lo importante. O sea, para prepararse. Bueno, pues luego me pasa la lista. Te paso ahora por WhatsApp todos los nombres. Y ahora empezamos. Pues Javier, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros. ¿Dónde te puede encontrar la gente para seguir consumiendo tu contenido? Pues en mi canal de YouTube. Diría, ya que estamos en YouTube, pues en mi canal mismo de YouTube. El canal es Javier DV. Y luego estoy en Instagram como Javier del Valle con 2 S en Javier. Y bueno, en el canal de YouTube, sobre todo, si quieren ver vídeos de todo esto que hemos comentado, a lo mejor ETFs, fondos, tal. Si quieren ver más ya cursos que tengo ahí en el canal, los pueden ver de forma gratuita y hacer preguntas de lo que tengan. Gratuita, pero bien explicada, porque yo soy suscriptora de tu canal. Gracias. Sí, no, la verdad que lo explicas muy bien y en un lenguaje, como dices tú, a veces me paso un poco de técnico, pero bueno. Ya, a veces caigo en el problema de pensar que todo el mundo está en este sector metido y de que estoy hablando como si estuviese... A mí me pasa también, porque yo cuando me pongo a explicar cosas de informática, pues me pasa lo mismo, que hay veces que hablas y dices, bueno, es que a lo mejor la gente que me está escuchando no sabe de esto, ¿no? Y tienes que intentar... Literal. Pero bueno, que luego todo sea, que te pongan en comentarios, oye, esto, pues como te he preguntado yo, ¿no? El préstamo lombardo. Pues, ¿qué es un préstamo lombardo, no? ¿Qué es un tal? Claro. Pues que te Luego lo pongan hay en comentarios técnico. y luego tú ya les respondes y ya está. Además, este mundo nos encanta hacer, como decía en la película de La Gran Apuesta, nos encanta hablar en términos complejos para que nadie sepa de lo que estamos hablando. Sí. que sea ahí Y podamos justificar las comisiones. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Encantado de haberte tenido aquí y nada más, nos vemos ya en el siguiente. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao.